Quinto módulo, llenado de la cédula de evaluación. En este módulo te explicamos cómo se llena el formato de la cédula de evaluación paso a paso hasta llegar a la calificación de grado final y con un ejemplo muy sencillo para que puedas poner en práctica lo aprendido. Quinto módulo, llenado de la cédula de evaluación. Antes de iniciar con el llenado de la cédula de evaluación, vamos a dar una pequeña introducción para saber en qué consiste esta cédula. La cédula de evaluación de control interno establece varias etapas. La autoevaluación, que se realiza únicamente por parte de la institución, el análisis del órgano fiscalizador, quien valida la evidencia presentada por la institución, y la evaluación conciliada, que se realiza entre ambas partes. Al hablar de órgano fiscalizador, nos referimos al órgano interno de control, o bien a quien la Secretaría de la Función Pública designe para efectos de revisiones en materia de control interno. La dependencia o entidad deberá realizar al menos una vez al año un proceso de autoevaluación para identificar debilidades o áreas de oportunidad que permitan supervisar y fortalecer el sistema de control interno. Una vez concluida la autoevaluación, el coordinador deberá remitirla al órgano fiscalizador con su firma y la del enlace de control interno, acompañada de las evidencias documentales y o electrónicas que comprueban el grado de cumplimiento de cada estándar. Al hablar de estándar, nos referimos a las preguntas contenidas en la cédula de evaluación y con grado de cumplimiento a la calificación que va del 0 al 4 y que está asociada a un porcentaje de cumplimiento. Por cada grado evaluado se debe cumplir con ciertas características del elemento de cada pregunta que se contesta en la cédula. Si existe, si está formalizado, si está en operación y si está en mejora continua. Es muy importante que cuando se esté llenando la evaluación se verifique el grado con que se califican, porque no solamente es elegir un grado, sino contar con la evidencia que lo sustente. Una vez que el órgano fiscalizador recibe la autoevaluación y las evidencias, procederá al análisis para validar que la evidencia documental y o electrónica presentada en cada uno de los estándares evaluados cumpla con las características de competente, pertinente, suficiente y o relevante. En este punto es importante comentar que la Secretaría de la Función Pública elaboró un listado de evidencias por pregunta y por grado. También es importante recalcar que estas evidencias, aunque son sugeridas por la Secretaría de la Función Pública, son enunciativas, mas no limitativas. Es decir, la institución puede complementar con otras evidencias para comprobar que cumple con las condiciones del estándar evaluado. Una vez obtenidos los resultados de su análisis, el órgano fiscalizador procederá a conciliar con la o el coordinador de control interno las calificaciones del grado final de cada pregunta, para así emitir el resumen de cédula conciliada. En caso de que exista una diferencia de opinión entre ambas partes, se deberán documentar las observaciones en el apartado que corresponde en la cédula. Una vez concluida la conciliación de la evaluación, se procede a las firmas correspondientes, la del titular de la dependencia o entidad, el órgano fiscalizador, es decir, el órgano interno de control, el coordinador de control interno y el enlace de control interno, que son todos los involucrados. El coordinador de control interno deberá remitir el resumen de cédula conciliada a la Secretaría de la Función Pública debidamente firmado, por lo menos una vez al año conforme a la cronología establecida por la misma Secretaría. O bien, la dependencia puede generar las evaluaciones que considere pertinentes y también se deben presentar al comité. Hay que hacer énfasis en este punto que el comité no aprueba las herramientas de control interno. El fin de que todo se presente al comité es dar un puntual seguimiento, sobre todo a aquellos aspectos que la alta dirección considere de suma importancia para la institución. Algunos puntos importantes de la cédula de evaluación de control interno. Este es un sistema de mejora continua, por lo que no es malo en algunos estándares de evaluación estar en color rojo, ya sea porque aún no se alcanza a demostrar el grado suficiente para avanzar en la semaforización, o bien no se ha logrado consolidar su continuidad a través del tiempo. Es muy importante hacer sesiones con los dueños de los procesos para el llenado y o revisión en conjunto de la autoevaluación y la evidencia disponible, ya que lleva firma autógrafa de la o el titular. Las preguntas que indican procesos deberán responderse tomando en cuenta los procesos institucionales que incluyeron en los formatos de identificación. A continuación, presentaremos un ejemplo del llenado de la cédula de evaluación.
Vamos a hacer un ejercicio en la herramienta de la cédula de evaluación, desde la autoevaluación que debe realizar la institución hasta la conciliación que se realiza con el órgano interno de control. Empezaremos por recordar que para acceder a esta herramienta, que es una cédula en Excel, hay que ingresar al micrositio que la Secretaría de la Función Pública ha preparado para compartir todas las herramientas, guías y materiales disponibles para facilitar la implementación y operación de los sistemas de control interno en las dependencias y entidades. Y para efectos de la cédula de evaluación, nos dirigimos al menú de herramientas en la parte de control interno, en evaluación, para descargar el archivo. Es recomendable hacerlo de esta forma porque puede haber ajustes o actualizaciones y es importante contar con la versión más actualizada. Luego del llenado de la autoevaluación que le corresponde solo a la institución y que genera el resumen de autoevaluación, posteriormente se tendrá que trabajar en la cédula conciliada para llegar al resumen conciliado, que es el que se firma porque contiene la calificación ya conciliada con el órgano interno de control. La primera hoja es la de la cédula de autoevaluación y es muy importante empezar por el llenado de la información general, ya que esos datos se van a pasar en automático a los demás registros de la cédula hasta llegar a la conciliación. Vamos a colocar el nombre de la dependencia o entidad como parte del ejemplo que haremos. También el nombre del titular y la fecha de realización en formato día, mes y año. También debemos registrar el número de evaluación, ya que se pueden realizar tantas evaluaciones como la institución requiera para monitorear su grado de avance o de crecimiento en términos de control interno. Las disposiciones solicitan al menos una evaluación al año y en algún momento la Secretaría de la Función Pública, a través del órgano interno de control o de los mecanismos establecidos, puede marcar la necesidad de realizar alguna evaluación en específico. En este caso vamos a suponer que es la primera evaluación de 2023. Por lo que colocamos y registramos primera 2023. Cada vez que cambia el año, vuelve a iniciar esta numeración. El objetivo general de la cédula de autoevaluación lo marca la herramienta y es mantener en operación, actualización, supervisión y seguimiento un sistema de control interno institucional en la administración pública para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como prevenir actos contrarios a la integridad. Este también es un recordatorio del objetivo principal de nuestro sistema y se debe tomar en cuenta desde ese enfoque para contestar los elementos, preguntas o estándares de evaluación. Una vez que se llena la primera parte, vamos a revisar las preguntas. La institución únicamente va a llenar el grado y la descripción de la evidencia guiándose en las evidencias sugeridas, que es el mínimo indispensable que se puede presentar para demostrar que el elemento se encuentra en ese grado. Las preguntas están asociadas con todo el quehacer de la institución, por lo que el coordinador de control interno y los enlaces, sobre todo el de control interno, deben apoyar para trabajar en conjunto con las áreas o dueños de procesos que tienen que ver con el tema en particular que abordan las preguntas o los estándares de evaluación. Deben participar para identificar y facilitar la evidencia que va a dar cuenta del grado en el que se consideren calificados. Es importante mencionar que únicamente las celdas que hay que llenar son las que se encuentran disponibles para registrar datos. El resto de las celdas se encuentran bloqueadas, esto a manera de protección de la información y de las fórmulas que la misma cédula contiene. En la pregunta número 1, la dependencia o entidad difunde la misión institucional. Como podemos observar, va a ser un grado 0 si no existe evidencia, un grado 1 si existe, pero no se difunde, un grado 2 si solo se difunde en tableros institucionales, un grado 3 si se difunde en tableros, página institucional y o documentos oficiales, o bien se podría llegar hasta un grado 4 si se puede evidenciar que se difunde en los medios establecidos y cuenta con evidencia de revisión periódica y actualización, es decir, que pueden comprobar una mejora continua.
Suponiendo que la dependencia X puede llegar hasta el grado 3 porque demuestra que tiene la misión difundida en tableros, página y documentos oficiales, entonces se elige un grado 3 y la descripción de la evidencia debe ser lo más clara y directa posible, ya que esa información se le va a transferir al órgano interno de control, quien hará el análisis correspondiente y finalmente la conciliación. Elegimos un grado 3 para este ejemplo y colocamos como evidencia fotografías de la misión publicada en los tableros institucionales, los que se encuentran en el edificio administrativo, en los pasillos, también la imagen y liga de la página web de la institución. Y vamos a suponer que también se incluye la misión en el manual de calidad. En cuanto se captura esta información, se puede ver reflejada en el resumen de autoevaluación y en la cédula conciliada, como se puede observar. En el resumen de autoevaluación ya vemos un ligero movimiento, también vemos que ya está plasmado el nombre de la dependencia, la fecha y el número de evaluación. Estos datos hay que llenarlos aparte ya cuando se vaya a firmar el resumen. En la cédula conciliada también ya vemos los datos que habíamos plasmado anteriormente y también el grado y la descripción de la evidencia como lo hemos hecho hasta el momento. Para que cuando el órgano interno de control realice su análisis pueda partir de esa información, más la evidencia física o electrónica que se le haga llegar y logre hacer su evaluación. Bien, ahora tomaremos el ejemplo de otra pregunta de otra norma, la tercera. Ya que las preguntas en esta cédula están organizadas por norma conforme a las disposiciones. La pregunta 13.1 dice, ¿existen planes, procesos o proyectos que sirvan para identificar y o evaluar las necesidades de utilizar las tecnologías de información y comunicación? Vamos a revisar los grados de evidencia. Sabemos que grado 0 implica que no existe evidencia. El grado 1 en este caso sería si tienen identificados los procesos susceptibles de automatizar. El grado 2 se alcanzaría si cuentan con un programa de trabajo de automatización de procesos. Un grado 3 si cuentan con un programa de trabajo de automatización de procesos y se implementa en tiempo y forma. Y finalmente podrían alcanzar hasta un grado 4 si cuentan con un programa de trabajo de automatización de procesos, se implementa en tiempo y forma, se encuentran interconectados o integrados los sistemas implementados y se evalúa su eficiencia. Regularmente las instituciones en tecnologías de la información tienen trabajo y avances, lo que no tienen es evidencia o la claridad de dónde se encuentra para demostrarlo. Por otro lado, los procesos susceptibles de automatizar pueden estar plasmados en alguna minuta, en algún documento institucional o proyecto que haya desarrollado el área de tecnologías donde reconozca esos procesos. Para llegar a un grado 3 o 4, se debe tomar en cuenta el acumulado de los anteriores. Para subir de grado, se tiene que haber cumplido el anterior y tener la evidencia acumulada. Regularmente las instituciones cuentan con sistemas de calidad. Es común que cuenten con estas herramientas y que las ubiquen rápida y fácilmente para alcanzar un grado 2, por ejemplo. Un grado 3 lo alcanzarían si además de contar con los procesos susceptibles de automatizar, tuvieran un programa de trabajo de automatización de procesos y lo implementan en tiempo y forma. Un grado 4 sería acumulando lo anterior y demostrando la automatización de los procesos en la institución y además encontrarse a ese nivel de desarrollo tecnológico, interconectados o integrados a otros sistemas y que se evalúe su eficiencia.
Como se puede notar, hay preguntas donde el grado 4 es bastante exigente porque se trata de mejora continua, de evidenciar que se es consistente o se mantiene el grado de calificación al que ya se ha logrado llegar. En este caso, asumiremos que la institución solo cuenta con el programa de trabajo de automatización de procesos, entonces alcanzaría un grado 2 y la descripción de la evidencia podría ser: minuta de reunión de alta dirección donde se presentaron los proyectos de tecnología para ser atendidos en el año, programa de trabajo con fechas y responsables de automatización. Como podemos observar, dependiendo del grado que coloquemos, se van a ir coloreando cada uno de los grados. En este caso colocamos un grado 2 y la celda correspondiente a la evidencia de grado 2 se pintó de amarillo. Como tercer ejemplo, tomaremos uno que involucre procesos. ¿Por qué procesos? Las preguntas o estándares de evaluación que se encuentran asociados a procesos se refieren a aquellos que fueron identificados previamente para que los elementos de mejora continua o la gestión de riesgos sea más eficiente para lograr las metas y objetivos. Ubicaremos a continuación la pregunta 16.1, que dice: ¿la dependencia o entidad cuenta con estándares de calidad, resultados, servicio o desempeño establecidos para la ejecución de los procesos? Y como podemos observar, entre paréntesis aparece la palabra procesos. Primero que nada, tendrían que orientarse a los procesos prioritarios que se identificaron y contestarla con base en ellos. ¿En qué grado se encuentran esos procesos? Veamos. La evidencia del grado 1 sería tener identificados estándares de calidad, resultados, servicio o desempeño en los procesos. Prácticamente sería la documentación de los procesos a los que hagan referencia. Un grado 2 implicaría tener institucionalizados estándares de calidad, resultados, servicio o desempeño de los procesos, que además de estar documentados, estén formalizados con el personal que interviene. Un grado 3 implicaría tener institucionalizados estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño de los procesos y contar con un mecanismo de evaluación y de mejora en operación que los incluye. Es decir, ahí se tendría que evidenciar que se encuentra en operación lo que se tiene definido en términos de calidad, de resultados y de estándares para los procesos que no se deben perder de vista. Y finalmente, un grado 4 implicaría que se tienen institucionalizados estándares de calidad, resultados, servicio o desempeño de los procesos, que se cuenta con un mecanismo de evaluación y de mejora encaminado a la eficiencia y eficacia a través de los procesos certificados. Un ejemplo claro en este sentido es cuando se tiene una certificación de ISO activa, que ha propiciado que se tengan documentados los procesos, que el personal los opere conforme a lo que esté establecido y que existe evidencia de que se cumplen los objetivos a través de los mismos. Vamos a suponer esta vez que la dependencia cuenta con un mecanismo de ISO 9001, por lo que puede evidenciar un grado 4. Vamos a registrar grado 4 y vamos a describir como evidencia orientándonos en la sugerencia que hace la herramienta.
Es decir, en este caso colocaremos evidencia como manual de calidad, control de documentos, algunas minutas de seguimiento de calidad y el certificado vigente de ISO 9001. Aquí es importante recalcar que deberán comprobar al menos un ciclo más de vigencia con su respectiva evidencia para conservar el grado 4. Esta es la parte donde se va integrando a los involucrados para que ayuden a contestar las preguntas que les corresponda junto con la descripción y ubicación de las evidencias. Finalmente, en el resumen de autoevaluación se van a pasar las calificaciones o parámetros capturados y conforme a las disposiciones lo deben firmar el coordinador de control interno y el enlace de control interno. Como podemos observar, ya está registrado el puntaje de las preguntas que respondimos y también podemos observar los diferentes semáforos dependiendo de los grados de calificación. Como podemos observar, se pasaron los datos básicos que, como mencionamos en un inicio, no debe olvidarse su captura para formalizar la evaluación. Las disposiciones indican que una vez firmado el resumen, se debe compartir al órgano interno de control oficialmente y ponerle a disposición de manera física o electrónica las evidencias que comprueban lo que autoevaluaron como institución. A continuación, en la cédula conciliada, el órgano interno de control aplica el análisis correspondiente, tomando como ejemplo la pregunta 1.1 relacionada con la difusión de la misión institucional, donde la institución se califica con un 3 y ofreció la evidencia de fotografías de la misión publicada en tableros institucionales, imagen y liga de la página web de la institución y el manual de calidad. El órgano interno de control va a proceder a su análisis. Observamos que aunque esta parte de la herramienta se queda aparentemente fija, hay más información en las columnas hacia la derecha que podemos visualizar si movemos la barra de desplazamiento. La finalidad de que se encuentren fijas es que no perdamos de vista la información de las primeras columnas al estar trabajando. Es importante, al igual que en la cédula de autoevaluación, se llene la información correspondiente en las primeras celdas de la herramienta cuando el órgano interno de control va a realizar su análisis. Para este momento, se recomienda entregar al órgano interno de control la evidencia ordenada por pregunta para facilitar la asociación de la información. Vamos a colocar el nombre de la unidad de órgano interno de control responsable, órgano interno de control, sector X y el nombre. También es importante colocar la fecha en la que se está llevando a cabo este análisis en su formato día, mes y año. ¿Qué va a identificar? Primero, si se le compartió la evidencia, si es posible localizarla, y en este caso vamos a suponer que sí. Entonces se escribe la palabra sí en la celda correspondiente. Evidencia localizada, sí. ¿Qué tipo de evidencia es? ¿Normativa o de expediente? Regularmente es de expediente. Normativa se refiere a que está sustentada en disposiciones o en alguna normatividad publicada. El estado de la evidencia se refiere a si es física, electrónica o ambas, y vamos a suponer que se comparte de manera electrónica. Y además va a revisar el estatus de la evidencia conforme a 4 parámetros: si es competente, si es pertinente, suficiente y relevante. La propia herramienta contiene las definiciones que establecen las disposiciones para consultarlas en caso de tener alguna duda. Aquí viene. En este caso vamos a considerar que la información electrónica que se le proporcionó le pareció competente, porque la evidencia sí está asociada a la pregunta y la liga de la página corresponde y se encuentra en funcionamiento, por lo que también le parece que es pertinente y relevante.
No le parece suficiente porque logra identificar que se mencionan fotografías, pero falta ubicarlas, por lo que registra en observaciones del órgano interno de control, falta ubicar las fotografías señaladas. Y decide establecer un grado 2 de calificación ya que falta evidencia. Una vez que el órgano interno de control termina de revisar y hacer el análisis de todas las preguntas de la autoevaluación, entonces ya está en posibilidades de reunirse con el coordinador de control interno para la conciliación, es decir, para ponerse de acuerdo en la calificación conforme a las evidencias analizadas. Como podemos observar, la información se fue trasladando en las columnas de la herramienta. En la autoevaluación de la institución había una calificación de grado 3 originalmente. El órgano interno de control estableció un 2 con base en el análisis de las evidencias que realizó y finalmente la conciliación debe ser conjunta y por el tipo de observación que tenía el órgano interno de control, lo más factible es que acuerden, por ejemplo, un grado 3, dado que las fotografías por alguna razón no se habían proporcionado adecuadamente al órgano interno de control o bien no logró identificarlas por la denominación que tenían. Sin embargo, aquí se puede llegar al grado 3 porque si existe la evidencia se complementa y en las observaciones finales el órgano interno de control es quien establece los comentarios para argumentar por qué cambió o no un grado de evaluación. Por ejemplo, se identificaron las evidencias correspondientes a las fotografías que de inicio no fueron publicadas adecuadamente. Es importante que se llenen los datos del encabezado, el nombre del responsable del órgano interno de control, de nueva cuenta, colocamos y de igual manera el nombre del coordinador de control interno que firmará la conciliación. Así como la fecha en la que se termina de conciliar. De igual manera en formato día, mes y año. Es importante que no falte que se capture el grado final para todas y cada una de las preguntas, aunque no hayan tenido cambio, para que puedan realizarse adecuadamente los cálculos automáticos y se reflejen correctamente las calificaciones en el resumen de la cédula conciliada. Como podemos observar, en este resumen van a aparecer las calificaciones de los ejemplos que realizamos. Cuando aparecen símbolos de gato, indica falta de información y hay que regresar a revisar para complementarla. Se verifica que se hayan registrado y pasado correctamente los datos del nombre de la dependencia, la fecha de la conciliación, el número de evaluación y es importante colocar los nombres de las personas que van a firmar. El coordinador de control interno, el enlace de control interno, el responsable del órgano interno de control y el titular de la dependencia o entidad. Al final aparecen una serie de gráficos en las que podemos visualizar los datos que se capturaron para darnos cuenta de la situación actual del control interno en términos de las normas que están establecidas en las disposiciones. Como únicamente hicimos ejemplos de algunas de las normas, es lo que podemos ver reflejado.
La hoja del resumen de cédula conciliada es la que se imprime, se firma y se hace llegar una copia a la Secretaría de la Función Pública oficialmente para comprobar que la autoevaluación está conciliada y terminada en conjunto con el titular del órgano interno de control. Gracias por tu participación. Esperemos que hayas aprendido mucho y que la información resulte de utilidad para ti. Si requieres información adicional, comunícate con nosotros al correo control.interno.sfp@chihuahua.gov.mx o bien por el teléfono 614-429-3300, extensión 20-377, 20-374, 20-328 o 20-386.